Bueno, estamos en otra edición de Unirse, para Unirse TV, para Fónica Play, a través de Fónica News. Hoy les voy a hablar, hoy traje un invitado que nos va a hablar de economía circular, un tema que quienes me ven, quienes me escuchan, saben que me apasiona, me interesa muchísimo. Él es Nicolás Luzardi, es director de Cookmaster y está muy gentilmente aquí con nosotros. Hola Nicolás, ¿cómo va? Hola Alejandra, muchas gracias. Todo Bueno, muy bien. un placer recibirte aquí en Unirse. Me gustaría, si te parece, que en primer lugar le presentemos a nuestros oyentes y a quienes nos ven, le presentemos a la empresa, presentemos a Cookmaster, ¿vale? Cómo no, claro. Es decir, Cookmaster es una empresa que se dedica a diseñar sistemas de alimentación para diferentes tipos de comunidades. Ujú. Para darte un ejemplo, es decir, nosotros atendemos escuelas, atendemos fábricas, atendemos cárceles, atendemos hospitales, atendemos empresas, institutos, y lo que hacemos es diseñar un sistema, una solución de alimentación y de nutrición a la medida de las posibilidades y de las necesidades que tienen las personas que van a recibir el servicio o los organismos o empresas que prestan ese servicio a sus beneficiarios. Entonces, entendiendo cuáles son las necesidades y cuáles son los recursos disponibles para poder llevar a cabo el sistema de alimentación, es que nosotros diseñamos la solución. Perfecto, perfecto. O sea, son, digamos, prestan servicios de alimentación a gran nivel, digamos, porque si pensamos de repente en el comedor de una empresa, pensamos en cárceles donde hay mucha demanda o escuelas, es como que hay un sistema bastante importante de trabajo y que imagino que, bueno, que más allá que de algunas plantas o algunas oficinas o lo que fuere en este momento, el trabajo se mantuvo durante este tiempo tan crítico, o algunas escuelas, ¿no? Pero bueno, los comedores de las escuelas creo que algunos siguieron funcionando, vos me dirás. Sí, sí, es decir, en general, digamos, las comunidades que nosotros atendemos son comunidades donde la alimentación es de primera necesidad, ¿no es Claro, cierto? Y claro, en general tienen pocas posibilidades de acceder por sí mismas a una nutrición. Entonces se mantuvo durante todo este periodo de cuarentena, se mantuvo de diferentes formas sí, prestando el servicio, ¿no es cierto? Si hubo que transformar los sistemas en función a las nuevas modalidades, ¿no es cierto? Vos mencionabas en las escuelas, hay escuelas que ya no tienen el servicio de comedor y sí le mandan la alimentación a la casa de las familias. claro. Entonces hubo que transformar ese sistema. Hubo que trabajar mucho Pero en esa transformación. sí, totalmente, en el diseño de cuál es el nuevo plan de alimentación, cuáles iban a ser los recursos con los que las familias iban a contar para poder dar diariamente los menús. Entonces, y rediseñar todo el tema logístico, ¿no es cierto? Porque Claro, diferente es atender un comedor donde comen 400 chicos en un comedor y otra cosa es que esos 400 chicos y sus familias tengan que recibir el alimento en su casa. Entonces hubo que transformar todo ese sistema y procesos logísticos, ¿no es cierto? claro, imagino, imagino. Y en Pero medio de todo eso, de toda esa transformación, que bueno, a nivel, como vos decís, logístico, a nivel toma de decisiones, digo, imagino que, digamos, fue complejo, más allá de la realidad que es compleja, imagino que las tomas de decisiones y la planificación ha sido compleja. Además de todo eso, se propusieron reducir el tema de los residuos, que, digamos, en una empresa de esta envergadura, donde digamos, las raciones de comida son muchas y demás, primero me gustaría saber, que me cuentes de cuántos residuos estamos hablando y cómo fue el proceso para reducirlo de la manera que lo redujeron. mirá,
para darte una magnitud del problema, llamémosle, porque Claro. no, era un problema y de alguna manera todavía sigue siendo, no solo en la industria de la alimentación sigue siendo un gran problema. Nosotros consumíamos diariamente entre 45.000 bandejas descartables, ¿viste? Se llaman en el rubro nuestro las 103. Es cuando vos Mira. vas a una roticería y te sirven ya en esa bandejita, bueno, que son bandejitas plásticas no reutilizables. Sí. Entonces, ese es el consumo diario que nosotros teníamos de esa. Y 40.000 bandejas, 40.000 diarias puestas todas juntas en tu casa. Es decir, seguramente necesitaríamos varios de los ríos. Varios estudios. Varias piletas de natación necesitaríamos para eso, ¿no es cierto? Entonces realmente fue un gran desafío, primero porque las personas están acostumbradas a recibir ese tipo de envase y a no mirar hacia después en qué se convierte ese envase, ¿no es cierto? Sí. En general, la gran dificultad que tiene es que a diferencia de una bolsa o de un paquete de arroz o de un paquete la forma de poder reciclarlo es muy difícil porque esa bandeja está sucia cuando terminas de usar, Claro, está húmeda. claro. Y tiene grasa y está manchada, entonces no puede ir a un proceso habitual de reciclaje, ¿no es cierto? Muchas veces cuando pensábamos en la forma de reemplazar estas bandejas o de reciclar las bandejas, nos aparecía este gran problema que era de la suciedad, la humedad. Claro. Entonces, empezamos a pensar en otros sistemas, en sistemas compostables y en otro tipo de sistemas, pero siempre aparecía esta gran complejidad que era que esta bandeja, vos en una compostera no podés poner aceite, grasa, o si lo ponés necesitas un proceso mucho más complejo que el natural para poder compostar ese tipo de producto, ¿no es cierto? Uh-huh. Finalmente lo que entendimos que la mejor forma de resolver el problema era que envases que los podamos reutilizar. Bien. Entonces, que ese envase, una vez utilizado, le aplicáramos un proceso de sanitización y que vuelva a ser útil para volver a llevar otra comida, ¿no es cierto? O sea que ustedes dejan la vianda y después retiran los envases. Cuando dejan una próxima, retiran los envases. Imagino que ese será el funcionamiento. Exactamente. De eso se trata. Todo eso tiene una logística. Obvio. Que también quedan formas de recuperar esos envases, ¿no es cierto? Y hacer el proceso de sanitización que corresponde. Sí. Pero bueno, en ese despelote nos metimos y así fue que logramos reducir los residuos, la utilización en un casi 80% de lo que nosotros estábamos utilizando hasta ese momento. Y digamos, y lo más interesante de todo esto fue cómo se involucraron todos los protagonistas, inclusive la persona que recibía el alimento, cómo se involucró, ¿no es cierto?, en todo el proceso. Entonces ahí empezó a funcionar una temática de educación, ¿no es cierto? Es decir, y de concientización, ¿no es cierto? Porque al principio hubo muchas trabas. Antes era muy fácil, pará, esto ya como y listo, lo tiro y no me preocupo más. No, pará, sí te tenés que preocupar porque con tu basura sucede todo esto. En cambio, la propuesta es convertir la basura en un recurso que sea aprovechable para toda la comunidad que estaba afectada. Entonces, ahí empezó a generar
programas de incentivo, ¿no es cierto?, para concientizar y para que la gente se comprometiera, porque este no es el recuperar, no es el trabajo de una persona o de una organización. Ahí hay muchos actores que participan, ¿no es cierto? La persona que consume hasta la persona que procesa, que produce y la logística que tiene asociado todo el proceso. Claro, es lo que, bueno, Entonces, de lo lo que más hablamos, sí, interesante, sí. No, te decía, es de lo que hablamos cuando hablamos de la no, economía una de las circular. cosas interesantes, claro, es formación cultural, ¿no es cierto?, que en la comunidad en la que está participando de este proceso. Eso me parece que tiene un gran valor a la hora de pensar en tipo de economías, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. Y hablamos de, bueno, de cantidad de bandejas, pero también hablamos de cantidad de camiones que no se llevan residuos. Hablamos de un montón de cosas más allá de lo que vos decías recién, que hablamos de educación, de decirle a la persona que está consumiendo ese producto, ese alimento, que quizás, como vos decías, bien decías recién, no tiene la conciencia. Uso y tiro es ya una costumbre instalada en muchas cosas. Entonces es como un programa, me parece, digo, lo analizo con tu respuesta, ¿no? Digo, un programa integral que va más allá de la bandeja. Digo, la bandeja es el símbolo de todo lo que hay detrás, ¿no es cierto? Sí, y finalmente, lo que es total, y lo que es muy interesante, es cómo a partir de procesos empezaron a generarse recursos económicos que pudieron destinarse en este plan. Yo te hablaba de un plan de incentivos antes, Sí. porque este plan de incentivos no solo, te doy el ejemplo, por ejemplo, en cárceles, ¿no es cierto? Este plan de incentivos no solo pasó por una cuestión de dar ciertos beneficios a los consumidores, sino también a propios actores del proceso, es decir, a los cocineros, a todas las personas que participaban del proceso, se empezó a involucrar un sistema educativo, o se pensó a diseñar y a poner en práctica un sistema educativo donde funcionan escuelas de gastronomía. Entonces, de la basura pasamos a la educación. Y esa educación que hoy agrega valor, digamos, como parte del servicio que nosotros ofrecemos, es decir, transformamos basura en educación, esa acción redunda en una mejor calidad de comida y de alimentos y de nutrición para la población que es o que reciben la vida, ¿no es cierto? Porque ustedes tienen un programa Entonces, donde trabajan, digamos, con las cárceles en educación a través de las escuelas de cocina, ¿es así? exacto, en realidad nosotros tenemos un programa de inclusión social donde parte del proceso de inclusión es una de las puntas, ¿no es cierto?, es la educación. Entonces, la educación y la formación gastronómica, y además el desarrollo de habilidades blandas, forma parte de ese programa educativo y de inclusión. Entonces, la inversión o los recursos económicos, claro, a partir de no generar basura, se invirtieron en escuelas de gastronomía y en la construcción de huertas y composteras que se integran como parte del proceso productivo y educativo. Se genera un sistema integral donde la producción de alimentos es totalmente cuidada y orientada a cuidar el medio ambiente, ¿no es cierto? Claro. Como todo pasa de la basura, se terminó transformando en esto, ¿no es cierto? Podemos hablar de números, Nicolás, porque vos me hablaste de, bueno, 40.000 bandejas, pero podemos hablar de números a nivel económico, digamos, cantidad de camiones, eso implica un ahorro enorme, y ese es el, digamos, el dinero que se puede invertir en el resto de los programas.
¿Podemos hablar de esos números, de números tangibles? Sí, sí, obviamente. Mirá, es decir, estas 40 quejas diarias traducidas anualmente, estás hablando más o menos de unos millones de pesos, ¿no es cierto?, que se reinvierten en cuestiones de educación, en cuestiones de medio ambiente, de cuidado del medio ambiente y en inclusión social. O sea que es lo que, digamos, lo que desde aquí siempre hablamos. Cuando hablamos de una economía que es circular, transformamos todo en un círculo virtuoso, en poder invertir lo que ahorramos y además ni hablar del impacto ambiental, porque estamos hablando de reducir ¿en qué porcentaje los residuos, Nicolás? Y nosotros, el plástico para nosotros, como industria de servicios de alimentación, es el principal productor de residuos, ¿no es cierto?, el plástico. Claro, Y nosotros más o menos tenemos unas, en toneladas hablando de huella de carbono, ¿no es cierto? Redujimos el 50% de nuestro impacto de carbono. Es enorme, enorme el impacto enorme. que ha tenido, ¿no es cierto? Nicolás, detrás de todo esto, digo, uno lo ve ahora, mide números, dice, piensa en cantidad de camiones, en cantidad de bandejas, en el impacto, en el 50% de reducción, bueno, enorme, digo, ¿cómo fue tomar la decisión, armar un plan, involucrar, imagino, a un montón de gente en todo esto? Contanos, por favor. Sí, acá me parece importante, Alejandra, contarte que Cookmaster es una empresa B certificada. Es decir, certificamos en el año 2019 después de un proceso de un año aproximadamente de revisiones y de auditorías que nos hicieron de B-Lab. Esto implica para nosotros un cambio importante en nuestra mirada, en nuestra estrategia, en poner al triple impacto dentro de nuestros objetivos y nuestras metas diarias, ¿no es cierto? Entonces, a partir de eso, todas las áreas de la empresa se involucran en ver cómo reducen su impacto y analizan cómo podemos mejorar, tener un impacto positivo, ¿no es cierto? Tanto en lo social como en lo ambiental. Entonces, un poco a raíz de todos los análisis, como te contaba anteriormente, de cuál era nuestro impacto en nuestra huella de carbono, y sabiendo y habiendo medido nuestra huella de carbono y dándonos cuenta que el plástico era el principal componente de contaminación, entonces nos abocamos a trabajar fuertemente en la reducción de ese componente. Y así fue que cada área empezó a presentar diferentes alternativas de trabajo, se evaluaron, se analizaron esas alternativas y surgió esta como la mejor alternativa. Y aparte, la mejor alternativa, lo más interesante que tiene esto es la mejor alternativa, la más económica dentro de la empresa y la que mejor impacto positivo iba a tener, tanto en lo ambiental como en lo social. Entonces, bueno, me parece que la economía circular tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Sin duda. Buscar el mejor aprovechamiento de los recursos, la mejor eficiencia, ¿no es cierto?, de los recursos para impactar positivamente. Perfecto, la verdad que a mí me encantó y digamos, sobre todo que tiene como, digamos, cuando hablamos de economía circular, hablamos, bueno, de reutilizar y transformar el producto, pero aquí hay una pata, si se quiere, social muy presente desde antes, digamos. Entonces digo, que ya estaba desarrollada y que esto vino a profundizarla y agrandarla, entonces es realmente circular, porque son los tres ejes los que están trabajando
y los tres ejes de una manera muy importante, o sea, ni me parece que todos tienen la misma relevancia. Eso es lo que me cierra, digamos, me pareció perfecto del programa, porque le damos la misma importancia a los tres ejes. Y es un poco la filosofía de las empresas de triple impacto, medir el éxito no solo por la Claro. rentabilidad económica, ¿no es cierto?, sino también por el triple impacto. Un dato que no te di, que me parece importante, es actualmente en esta escuela, en las escuelas de gastronomía, hay 1000 personas privadas de la libertad que se están educando en la carrera gastronómica, y la proyección para el 2023 es que haya 3.500 personas educándose. Entonces, y eso tiene un impacto directo en la persona, pero también tiene un impacto directo en su entorno familiar. ¿Qué te parece? Entonces, nada, me parece sumamente interesante el desafío que estamos transitando, ¿no es cierto? Bueno, yo te agradezco muchísimo, Nicolás, muchísimo realmente. Es como siempre digo, bueno, tratamos de traer buenas noticias en este entorno, como decía al principio, que está un poco complicado, que las noticias sean buenas, porque estamos viviendo todos un momento muy difícil, pero es muy valorable cuando, a pesar de todo, se sigue poniendo foco en lo que se estaba trabajando, no solo poniendo foco, sino logrando el impacto que ustedes están logrando, así que realmente me encanta lo que están haciendo. Pasa que, bueno, uno muchas veces no se pone en el lugar de un grupo de gente tan grande, y estás hablando de 1000, con una proyección a 3500, personas que están privadas de la libertad. Uno a veces vive en su burbuja y no piensa en esa persona. Y ustedes pueden, a través de esto, salvarles la vida, porque salir luego, cuando terminan su condena, o cuando salen de la cárcel, la inserción laboral es muy difícil. Y tener herramientas a través de este programa, por eso te decía hace un rato que para mí todas, digamos, todas las aristas tienen la misma relevancia en este programa, y por eso me parece que, digamos, es redondito, como decimos, ¿no? Justo economía circular y el programa redondito. Sí, sí, sin duda, Alejandra. Y nada, acá el desafío es, en esto que nombrabas antes, de poder tener, es decir, este impacto, poder sumar más empresas para trabajar juntos en la inclusión, ¿no es cierto? Porque es una forma de reducir también la inseguridad, ¿no es cierto?, en la que Claro. nosotros vivimos y de la que tanto se habla en nuestra sociedad, y de alguna manera, pudiendo trabajar con esta población, uno puede hacer un aporte, un granito de arena para mejorar la calidad de vida de todos, de esta población destino, pero también de la sociedad en general, ¿no es cierto? Sin Y a duda. eso Bueno, apuntamos. muchísimas gracias, Nicolás. Realmente fue un placer la charla, eh, y realmente un placer escuchar cómo están trabajando. Te mando un gran saludo. Muchísimas gracias por el espacio. La verdad que también fue un placer. Nicolás Luzardi, él es director de Cookmaster y estuvo aquí con nosotros en Unirse.